8:37 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que la Bolsa de Valores de Toro aceptó la notificación de la aurífera Mineros sobre su intención para ejecutar una oferta de readquisición de acciones aprobado durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada el 14 de julio del 2026. La compañía señaló que la Junta Directiva considera que el programa constituye un mecanismo para utilizar la liquidez disponible y realizar recompras de acciones, y en ese sentido, Mineros podrá adquirir a su discreción y de conformidad con la regulación aplicable acciones ordinarias entre el próximo viernes 17 de julio y la fecha que ocurra primero entre el 16 de julio del 2027 o el momento en que haya comprado 14,6 millones de acciones ordinarias. Ese volumen representa el 5% de las 292 millones de acciones ordinarias emitidas y en circulación al momento de la aprobación del programa por parte de la Bolsa de Toronto y corresponde al número máximo de acciones que podrán adquirirse bajo este mecanismo. Con esta información les cuento que ya a esta hora comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice. Hablamos del MSCI Colcap. De momento tiene una leve variación negativa por el orden del 0,12%, es decir, que parcialmente chica en 2.296 puntos en este arranque de jornada. Entonces vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican esa postura negativa inicialmente o esa variación negativa. Tenemos que la acción ordinaria del grupo Sura es la que más pierde, en este caso 1,60%, parcialmente entonces se ubica en 53.040 pesos por acción. Le sigue Ecopetrol, que cae 0,57% y de esta manera llega a 2.615 pesos por acción, y la acción ordinaria de Cementos Argos, que retrocede 0,44% hasta los 11.620 pesos por acción. Hay las tres acciones que más caen a esta altura de la jornada, pero también hay componentes negativos en preferencial del grupo Sura con una pérdida del 0,23% y la preferencial del grupo Cibes, que retrocede levemente 0,03% a esta altura de la jornada. Revisamos también las de comportamiento positivo y tenemos que en este caso son dos, ya que la acción ordinaria de Colombiana avanza 0,74%, es decir, que se ubica en 19.160 pesos, y la acción ordinaria del grupo Cibes también gana levemente 0,25% hasta los 80.160 pesos por acción. Ahí lo que sucede en materia de este mercado bursátil colombiano, y pues que digamos arranca con una relativa estabilidad teniendo en cuenta una leve variación negativa en el MSCI Colcap. Y pasamos entonces a hablar de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Recordemos que también hace parte de esta integración MAP, y como siempre lo hacemos revisando cómo se comporta el IPSA, que es el índice de precios selectivo de acciones, el de referencia internacional para este mercado del sur del continente, que parcialmente avanza digamos muy cerca a la línea plana, eso sí, un poco positivo, ya que gana 0,02% y llega entonces a ubicarse en 11.026 puntos, ya digamos recuperando nuevamente esos niveles claves de lo que hablábamos en las semanas anteriores, en el programa también de ayer, hablando del nivel de 11.000 como digamos un nivel importante para lo que es el IPSA en lo que respecta al 2026, y pues obviamente ganando algo de fuerza conforme a esas horas bajas, había alcanzado incluso niveles de 10.200 puntos en, digamos que en su momento más álgido en medio del conflicto en lo que sucede en materia geopolítica, principalmente en el Medio Oriente. En ese sentido, vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican de momento ese comportamiento que tiene el IPSA a esta altura de la jornada. Vamos a refrescar rápidamente. Allá vemos que, digamos que el movimiento es levemente positivo, y de momento, pues esta bolsa de valores de Santiago no nos arroja variación, que insisto, la variación del IPSA pues es muy cercana a la línea, entonces vamos a esperar entonces que haya más operaciones en esta bolsa de valores de Santiago de Chile. Hablamos ahora de la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos, también hace parte de esta integración NOM, y como siempre lo hacemos a través de sus principales índices. En este caso, comenzamos por el MSCI NOAM general, que es el de referencia internacional, que de momento gana 1,32% a esta altura de la jornada, es decir, que se ubica en 57.174 puntos frente a un cierre anterior de 56.428 unidades. En ese caso, pues apertura positiva en Perú, pero también revisamos entonces el MSCI NOAM Select,
que es el que une las 14 acciones más líquidas de este mercado y que también avanza muy similar, ya que gana 1,23% y parcialmente se ubica en 1.524 puntos frente a un cierre anterior de 1.505 unidades. Ya observamos de manera particular, Colombia opera levemente a la baja, Chile gana levemente y Perú pues sí lo hace con mayor contundencia, en este caso las ganancias, para poder revisar el MSCI NOAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento integrado de acciones de los tres mercados y que de momento pues tiene un comportamiento positivo del 1,05% en este caso al alza y llega entonces a 1.874 puntos frente a un cierre anterior de 1.854 unidades en lo que respecta principalmente a este arranque de jornada. Aprovechando que estamos hablando de la región, pues ahora veremos cómo se comporta el dólar en territorio colombiano, principalmente este mercado cambiario que ya arrancó pasadas las 8 de la mañana las operaciones, específicamente 8 y 6 minutos de la mañana en lo que respecta a la jornada de este miércoles y arrancó en este caso con un valor de 3.246 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que bajaba 8 pesos inicialmente, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.254 pesos. Sin embargo, pues ya ha habido diversas operaciones, digamos un poco al alza si se quiere con respecto a su apertura, pero con respecto a la referencia ayer, en este momento incluso está bajando 3 pesos, ya que el dólar se cotiza en este momento en 3.251 pesos. El promedio de negociación de la divisa es de 3.254 pesos con 21 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.252 pesos con 11 centavos. De momento la divisa se ha movido o fluctúa entre un mínimo de 3.245 pesos, un valor que alcanzó recién empezando las operaciones y la jornada, y un máximo de 3.260 pesos aproximadamente que vemos sobre las 8 y 22 minutos de la mañana. Ahí lo que sucede en este mercado cambiario, en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 92 millones de dólares en un total de 238 operaciones. Volumen, digamos, en cuanto al monto, bastante promedio, pero las operaciones un poco altas con respecto al mismo. Ahí lo que sucede principalmente con el dólar en territorio nacional. Y a propósito de este movimiento, pues eso nos explica Mauricio Acevedo, el estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 15 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer el mercado estaba pendiente de los datos de inflación de Estados Unidos al mes de junio, en donde salieron muy buenos. El de inflación anualizado se esperaban en el 3.8% y el dato salió en el 3.5%. Por el lado de la inflación subyacente mensual, se esperaba un dato del 0.2% y el dato salió en el 0%. Los buenos datos lograron enfriar ansiedad inmediata en los mercados financieros ante una inminente subida de tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de julio de la Reserva Federal. Sin embargo, métricas subyacentes muestran que la inflación subyacente sigue por encima incómodamente del objetivo anualizado 2% del Banco Central. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, informó a los legisladores que cualquier modificación en las políticas del balance del Banco Central serían comunicadas con suficiente anticipación tanto al Congreso como a los mercados financieros. Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Warsh señaló que los cambios serían presentados, explicados y debatidos antes de su implementación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también cayeron ayer. En resumen, los datos de inflación redujeron las expectativas del mercado sobre un aumento de tasas de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal. Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva en las operaciones asiáticas del miércoles, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones militares contra Irán y Washington reanudara su bloqueo al transporte marítimo iraní a través del estrecho de Hormuz. Trump declaró en su entrevista con Fox News transmitida anoche que los ataques estadounidenses se intensificarán, al menos que Irán regresara a las negociaciones, advirtiendo que Washington atacaría las plantas eléctricas y puentes de Irán la próxima semana si no se alcanzaba un acuerdo. Hoy la referencia Bren amanece en 85.54 y la referencia WTI en 80.03. Con respecto al dólar en Colombia, ayer comenzamos la semana con un dato de inflación bien positivo, que teóricamente es un dato que hace que el precio del dólar se debilite. Ahora en 3.230, visó el precio mínimo de 3.225, que vuelve a ser el precio mínimo en más de 6 años, para comenzar a subir durante toda la jornada hasta un máximo de 3.260,50 y para terminar cerrando 24 pesos por encima de su apertura en 3.254.
Este pequeño rebote del mercado es un rebote normal, tal como se mueve el mercado, incluso puede continuar rebotando poco y por ahora no cambia la tendencia, sigue siendo a la baja. Ayer se operaron 1.402 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.252,11, donde subió 3 pesos con 24 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.261, 3.282 y la figura de 3.300. Como soportes 3.231, 3.225 y 3.210. Las monedas fuertes, al fortalecerse ayer el dato de inflación, hoy amanecen operando lateral con volatilidad, el euro en 1,1416, la libra en 1,3396 y el yen en 162,35. Y por el lado del peso mexicano amanece también operando en lateral, 17,4172. Para hoy en Estados Unidos se conocerán a las 7:30 de la mañana los datos del índice de precios al productor y a las 9:30 los inventarios de petróleo de la AIE. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Coffee. Que tengan un excelente. Ahora revisamos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a la canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, por nombrar los más relevantes dentro del mismo. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que tras esos datos de inflación, recordemos ayer se conocieron precios al consumidor y en la jornada de este miércoles precios al productor, ambos por debajo de las expectativas y que ya estaremos andando, pues de momento tiene una operación levemente a la baja con una caída del 0,09%, parcialmente entonces se ubica en 100,83 puntos, es decir, que digamos con una relativa estabilidad con respecto a la jornada anterior, pero eso sí perdiendo, como lo venimos advirtiendo, desde semanas anteriores que había superado niveles de incluso 101,50 en esos momentos más álgidos y en donde alcanzó incluso niveles no vistos de los últimos 13 o 14 meses específicamente. Entonces ahí un poco de debilidad internacional del dólar que no se refleja como tal en territorio colombiano, que también está respondiendo a otros factores políticos, económicos y también obviamente internacionales como lo hemos venido advirtiendo. De una vez, pues aprovechando este plano internacional, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada. Comenzamos entonces con el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que parcialmente tiene una operación levemente al alza. En este caso avanza el orden del 0,19%, parcialmente entonces se ubica en 52.605 puntos, ahí ganando algo de fuerza nuevamente en la jornada de este miércoles y pues esperar qué sucede de aquí al final de la jornada. Recordemos que en territorio estadounidense pues ya comenzó de lleno la temporada de resultados como tal. Se han venido conociendo, por ejemplo, en la jornada anterior, resultados de Bank of America, también teníamos resultados por ahí de JP Morgan, hoy ya dio a conocer también sus resultados financieros Morgan Stanley. Entonces, inicialmente estos resultados de los bancos, pues en su mayoría han sido positivos, han superado las expectativas de los analistas y pues eso también impulsa al alza muchas veces estos índices estadounidenses. Revisamos también entonces el Standard Poor's 500, hablamos del índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense y también se comporta de manera muy similar, ya que avanza 0,20% y parcialmente se ubica en 7.558 puntos a esta altura de la jornada. También entonces, ahora sí, el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico en este caso y que también tiene un alza un poco superior a la que muestran sus pares en este momento, ya que gana 0,30% a esta altura, entre el 0,29 y 0,30%, y parcialmente se ubica en 26.184 puntos, ya sosteniendo ese nivel de 26.000 unidades que había resultado interesante e importante, pero lejos también de ese máximo histórico que había presenciado sobre los 27.190 puntos en semanas anteriores. Entonces, hay básicamente una apertura positiva en lo que respecta a este mercado estadounidense y en relación al tema les cuento que las acciones operan con comportamiento mixto durante el miércoles mientras los inversionistas evalúan una jornada de resultados corporativos y el alza de los petróleos, así como la publicación del índice de precios al producto que se dio a conocer durante la jornada de este miércoles específicamente. Recordemos que los analistas tenían una previsión de un dato del 6,2% de manera anual en lo que respecta al IPP o la inflación mayorista y finalmente el dato, por ejemplo, en su variación anual salió por el 5,5%, es decir, por debajo de lo que esperaba el mercado. De igual manera, si miramos el comportamiento mensual, los analistas esperaban un dato de 0%, que no hubiera variación con respecto al mes anterior. Sin embargo, pues hay que decir y destacar que el dato fue negativo por el orden del 0,3%, caía entonces también
del IPP de manera mensual y que básicamente ese es el último dato económico o el más reciente que están analizando los mercados a nivel, digamos, tanto mundial como en la primera economía del mundo. En relación también a este tema, les cuento que la inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en los Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en junio, impulsada por una caída temporal de los precios de la energía. Según el Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumidor se ubicó en 3,5% interanual, menor al 4,2% de mayo y por debajo del 3,8% previsto por los analistas. La mejora estuvo marcada por una caída mensual de casi 10% en el precio de la gasolina, que permitió compensar los aumentos registrados en vivienda y alimentos. El índice general cayó además un 0,4% entre mayo y junio, su primer descenso mensual desde 2020. El presidente Donald Trump celebró el dato, aunque la reciente escalada militar entre Washington y Teherán y el repunte del petróleo podría traducirse en nuevas alzas en los surtidores. Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, advirtió que todavía es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación. Now at the Fed, our number one objective is getting monetary policy right. Ahora en la Fed, nuestro objetivo número 1 es acertar con la política monetaria. Ese es nuestro propósito claro y constante, la estrella que nos guía. Y si acertamos con la política, y puedo asegurarles que así será, el repunte de la inflación de los últimos 5 años será cosa del pasado. The last 5 years will be a thing of the past. La Reserva Federal mantiene una meta de inflación del 2%. Aunque la tendencia es favorable, los responsables monetarios insisten en que la lucha contra el aumento del costo de vida aún no ha terminado. Además, Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques contra Irán durante el martes por la noche y restableció el bloqueo de sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a grabar a los buques que cruzaban el estrecho de Hormuz, epicentro de la guerra. Estados Unidos lanzó el martes ataques contra Irán por cuarto día consecutivo, mientras Washington restablecía el bloqueo naval a puertos iraníes, según informó el ejército estadounidense. Irán respondió con ataques contra intereses estadounidenses en el Golfo, pero Donald Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que cruzan el estrecho de Hormuz. Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será sustituido por acuerdos de comercio e inversión que los diversos estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. El cobro de peajes por el paso por una vía contraviene el derecho internacional que debe garantizar la libertad de navegación, pero el estrecho de Hormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en una base tanto para Estados Unidos como para Irán. Y de hecho eso me parece bien, porque creo que nadie deba poder cobrar una tarifa por el estrecho, por ningún otro estrecho en relación con otras partes del mundo. No creo que nadie deba estar realmente en esa posición. El mandatario estadounidense advirtió que el bloqueo naval se ha instaurado a los puertos de la República Islámica. La amenaza de una guerra abierta volvió tras hostilidades sin precedentes desde el alto al fuego de abril. Trump afirma que un acuerdo sigue siendo posible, pero el Comando Central de Estados Unidos bombardeó objetivos militares en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abbas. La agencia iraní Fars reportó bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, una posición estratégica cerca del estrecho de Hormuz. Afirmó que las explosiones no dejaron víctimas. 2 personas murieron en ataques contra buques comerciales en el estrecho de Hormuz, afirmó la Organización Marítima Internacional después de las acusaciones de que Irán disparó con 2 embarcaciones que navegaban en aguas de Omán. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el martes una operación en Bahrein y Jordania, mientras que Kuwait reportó que estaba interceptando proyectiles en su espacio aéreo y en el estrecho de Hormuz. Irán comenzó a bloquear el estrecho tras el estallido de la guerra en febrero y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval, pero estas restricciones a la navegación se flexibilizaron después de que ambas partes llegaran a un acuerdo preliminar en junio. La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores, un anuncio que no logró frenar los precios del petróleo que cotizan al alza. En total, 28 personas han muerto en Irán desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según el recuento de la France Press, basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales. Y retomamos acá la información en primera página contándoles que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen prácticamente sin cambios en lo que respecta a la jornada
de este miércoles, principalmente como les contábamos, una vez conoció el IPP en territorio estadounidense, recordemos tanto variación anual como inflación también de manera mensual. El índice de precios de los productos agrícolas cayó un 0,3% en junio y los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban en este caso que se mantuviera sin cambios durante el mes o el sexto mes del año. El más, los rendimientos de los bonos disminuyeron después del último índice de precios consumidor, el IPC, que registró básicamente un descenso considerable respecto a lo esperado. El IPC cayó un 0,4% en junio, situando su incremento interanual en 3,5%. Eso contribuyó a reducir las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en lo que respecta a la reunión de julio. Megan Hsueh, estratega jefe de inversiones de Wellington Trust, afirmó que la inflación subyacente sigue indicando que el aumento de los precios de la energía no se ha dado de forma significativa a la inflación, mientras que los obstáculos derivados de las tarifas siguen disminuyendo. En ese sentido, y con esta información, vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a la altura de la jornada, como siempre lo hacemos del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense, y también para, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de la administración Trump, los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito que también resultan muy importantes en este territorio, y que de momento este bono de referencia tiene una caída de 2 puntos básicos tras conocer tanto el IPC en la jornada anterior como el IPP durante la mañana de ese miércoles. En este caso, esta caída de 2 puntos básicos subió en un nivel del 4,55%. Eso quiere que, como siempre, cabe recordar, cuando en el mercado de deuda pública caen las tasas, como ocurre en este momento, pues sube el precio del bono del papel, fundamentalmente, por lo que podemos hablar entonces de una valorización. Sin embargo, pues, con este nivel sigue siendo alto con respecto a lo que venía manejándose en semanas anteriores, y con el nivel del 4,55% prácticamente se ubica en esos niveles de desvalorización no vistos desde incluso finales de mayo del presente. Es importante pues lo que ocurre en materia de este mercado de deuda pública en territorio estadounidense. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben ligeramente este miércoles, después principalmente de que Estados Unidos recrudeciera sus ataques en el Medio Oriente contra Irán durante la noche del martes y también el principio de la jornada de este miércoles. Cabe señalar que el Comando Central de Estados Unidos anunció a última hora del martes en territorio estadounidense que había llevado a cabo otra oleada de ataques contra Irán, principalmente dirigidos contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Hormuz y a lo largo de la costa iraní, en una operación que duró 7 horas. Según el Comando Central, los ataques en los que participaron aviones de combate, drones y buques de guerra tuvieron como objetivo instalaciones de misiles y drones, así como activos navales y sistema de defensa costera, con el fin de reducir aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial. La operación, en ese sentido, comenzó cuando las fuerzas estadounidenses anunciaron en ese mismo día el bloqueo naval de buques que viajaban hacia y de puertos iraníes. En un comunicado posterior, publicado en las redes sociales, el comandante del CENTCOM o el Comando Central, Brad Cooper, afirmó que Irán había atacado intencionalmente a civiles y agredido 7 buques mercantes durante la semana anterior, dejando aproximadamente una docena de tripulantes muertos, desaparecidos o heridos. Abro comillas, la reciente escalada demuestra que las expectativas de una rápida apertura del estrecho eran prematuras. Cierro comillas, esto lo dijo Saul Kanovich, analista senior de energía de Ernst Markit. Bajo ese contexto, vamos a revisar principalmente cómo se comportan las referencias del petróleo a nivel internacional, comenzando por el Brent, el de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En ese sentido, tenemos que ese petróleo de referencia internacional de momento avanza 0,57%, es decir, que encadena su tercera sesión de manera consecutiva, subiendo de manera importante, recuperando niveles incluso no vistos desde el pasado junio, desde casi que principios de junio bajo esa lógica, y con este nivel se ubica entonces en $85.18 el barril. También revisamos entonces el petróleo WTI, habla del West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que aquí hay noticia, pues avanza 1,02% a esta altura de la jornada y se ubica por encima de los $80, tal como ocurrió en la jornada anterior, pero que sin embargo no logró mantener. En este caso específicamente, con esta subida al 1%, se ubica $80 con 15 centavos, con 16 centavos. Obviamente ahí vemos variaciones de tiempo real, pero también, tal como ocurre con el petróleo de referencia, pues son niveles que no se veían aproximadamente desde mediados de junio, en lo que respecta principalmente a lo que sucede en este mercado petrolero. Les cuento que la guerra entre Irán y Estados Unidos básicamente escaló en lo que respecta a la jornada de miércoles, con ataques que ya se dieron a conocer durante la madrugada.
La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló el miércoles con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Hormuz. Washington confirmó una nueva ola de ataque el miércoles. Según dijo, estaban destinados a debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar los buques mercantes en esa vía estratégica. La agencia gubernamental iraní de noticias IRNA afirmó que la ciudad portuaria de Bushehr, donde encuentra la única planta nuclear del país, fue nuevamente atacada por Estados Unidos. El ejército de la República Islámica informó por su parte que 7 militares murieron en el sureste del país al ser alcanzados por misiles estadounidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iran Shah. Teherán respondió con ataques a instalaciones de Washington en varios países del Golfo. Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates con repercusiones en toda la región. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones. La disputa por el estrecho de Hormuz, una navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y reanudación del bloqueo naval. Por el momento, los ataques no afectan a la capital de Irán ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo. 9:05 de la mañana. Con esta información nos despedimos, pero los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los